Sí, porfa. Listo. Ok, bueno, démosle ya viaje. Buenas tardes. Espero que se encuentre bien. Espero que me hayan extrañado, aunque era una broma, pero sí, en serio. Lo siento, no pude acompañarles el Sí, viernes doctora, pasado. nos hizo falta en la clínica. Sí, pero no, este viernes voy a estar con ustedes, se lo prometo. Yo, saben, soy el profesor de fotografía también de la U y entonces había un curso de fotografía y era justo ese día, entonces tuve que ir. Pero la otra semana estoy con ustedes, ¿ok? Vamos a tener laboratorio y vamos a tener clínica. El laboratorio va a ser de cefalometría. En un laboratorio bien bonito. Vamos a tratar de que la cefalometría sea sencilla y fácil de entender y que la puedan usar y hacer ustedes también, ¿verdad? Y después vamos a clínica. Bueno, entrando en tema, entrando en materia hoy, vamos a hablar de expansión. Esta es de mis clases favoritas. Es una clase que he dado por mucho tiempo y ya la tengo bien alimentada, ¿verdad? Por lo que es algo larguita. Entonces vamos a comenzar de una vez. Entonces, ustedes han oído mucho hablar de expansión, ¿verdad? Expansión es muy común. A cada rato vimos que nuestros colegas ortodoncistas y ortopediatras recomiendan hacer una expansión, pero el nombre técnico de la expansión es una disyunción ortopédica del maxilar, ¿ok? Disyunción que es una separación de la sutura media del paladar. Para nuestras alumnas que están fuera del país, pues yo siempre les pongo unas fotos hermosas de las playas del Salvador y de los volcanes. Especialmente esta clase, si se fijan en la portada, ahí dice Universidad Privada San Juan Bautista. Esta universidad es de Perú. Esta clase, hay una actividad en la universidad en donde doctores del Salvador dan clases a alumnos de Perú y doctores de Perú dan clases a alumnos del Salvador. Entonces, esta clase yo también la di para alumnos peruanos. Ok, entonces, la expansión palatina es un tratamiento común. Y la verdad es que sí, es un tratamiento que se hace relativamente con frecuencia. Estoy seguro que ustedes lo han visto en sus pacientes o en sus familiares, o como les comentaba antes, en colegas, tanto ortodoncistas como odontopediatras que recomiendan poner aparatos de expansión para hacer la disyunción palatina. Es muy común. Pero, ¿por qué es tan común la expansión? O sea, la expansión tiene ciertas indicaciones y ciertas causas, ¿verdad? ¿Y por qué se da tan seguido? Entonces, la expansión se necesita cuando tenemos una deficiencia transversal del maxilar. ¿Se recuerdan que en clases anteriores les he dicho que vamos a hablar de una vista transversal en el maxilar? Vamos a entender que es a lo ancho, ¿ok? Sagital es antero-posterior. O sea, sagital es de incisivos a molares, si lo vemos de perfil, y transversal es a lo ancho. Entonces, cuando hay veces que hay pacientes que comienzan a crecer y no tienen suficiente anchura, es una deficiencia transversal del maxilar. También cuando necesitamos una expansión ortopédica, una expansión ortodóntica y una expansión quirúrgica. Todas estas son diferentes, ¿ok? Todas son expansiones, pero son diferentes. Por ejemplo, la uno y la 2 son, mejor dicho, la 2 es una disyunción ortopédica del paladar. Ahí sí vamos a separar la sutura media palatina. La 3, una expansión ortodóntica, es cuando hacemos una expansión con brackets y solo es dentoalveolar. No hay una separación de la sutura palatina. Y la cuarta es una expansión que se hace a través de medios quirúrgicos, ¿verdad? Y esto pasa cuando el paciente tiene un colapso de la arcada superior y ya es adulto. Ya no es suficiente una expansión ortodóntica y ya no se puede hacer ortopedia, entonces se pasa a hacer la expansión quirúrgica. En los antecedentes de la expansión comenzaron hace muchos años, ¿verdad?
Engel en 1810 hizo el primer aparato de expansión que era bastante rústico, pero ya tenía los principios de los aparatos actuales, en donde había un tornillo en el centro del paladar que él iba activando y entonces iba ensanchando. Derschweiler y Korkhaus en el 50 y Haas en el 60 fueron, en la década de los 50 y 60 fue cuando se especializó más la expansión del maxilar, en donde ya se hicieron estudios y ya se perfeccionaron los aparatos y ya son muy parecidos a los de la época actual. Entonces, ¿por qué es que se dan las deficiencias transversales? ¿Por qué por qué las arcadas maxilares no se expanden como deberían? Entonces, esto sucede por los factores ambientales, que vamos a detallar más adelante, factores genéticos, y una deficiencia per se en el desarrollo del maxilar en sentido transversal. Hay personas que por alguna razón su maxilar no tiene un potencial de crecimiento y no expande normalmente, aunque no tenga herencia o no haya algún factor ambiental, aunque es muy raro. Generalmente es por factores ambientales el mayor porcentaje, ¿verdad?, de causas de deficiencia transversal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos a entrar un poco en los factores ambientales. Los factores ambientales son, por ejemplo, problemas respiratorios, problemas en niños que no fluye bien el aire por su nariz, pacientes con hábitos de lengua o hábitos de chupeteo de dedo, todos esos son factores externos, factores ambientales. Y ustedes saben que en todas mis clases yo hablo mucho de la lengua. Por eso he puesto este video. Fíjense la función de la lengua. Miren cómo tiene que estar en lo más alto del maxilar. Y el paciente cuando habla, vemos cómo la lengua se apoya en todas las partes del maxilar. En la parte anterior, donde están los incisivos, en la premaxila y en la parte alta del maxilar. Y podemos ver el paladar blando también cómo actúa, ¿verdad? Fíjense el paladar blando, fíjense el paladar blando, cómo se abre y se cierra. Cómo se abre y se cierra. Ya va que estoy buscando mi puntero. Solo que hoy no lo encuentro. No sé, hoy estoy transmitiendo con Canva y no sé, no lo encuentro. No sé si ustedes ven el cursor de mi computadora. Hola, hola. Sí, sí se puede ver el cursor, ¿Se doctor. ve el cursor? Va, entonces vamos a ocupar el cursor como puntero. Va, entonces fíjense, cuando vemos la actividad en este paciente, fíjense el paladar blando también, cómo se abre y se cierra. Pero especialmente me gusta que vean esta zona de la lengua, la superior. Si alguien me dice qué es lo que dice este video, le regalo un punto. Creo que está en alemán. Pero bueno, lo importante es ver todo eso que les digo. Y la importancia también del paladar blando en abrir y cerrar es porque es parte de nuestras vías aéreas. Cuando este cierra bien, el paciente puede respirar por su nariz, pasa por esta parte posterior de las vías aéreas superiores y respira de una buena manera. Ahí, fíjense, como baja un poco y él está hablando, pero hay siempre un flujo de aire aquí atrás. Y esto es muy importante. El flujo de aire, cuando se ve afectado, es que los pacientes tienen problemas respiratorios como ronquido o comienza a haber respiraciones bucales en vez de que el paciente tenga una respiración
nasal, ¿verdad? Entonces, los principales son hábitos parafuncionales, problemas respiratorios y mala alimentación. ¿Por qué la mala alimentación es un factor externo que nos va a afectar en la forma de la arcada? Porque los niños que tienen mala alimentación no tienen potencial de crecimiento. Entonces, su arcada no se desarrolla bien. Vamos a hablar un poco, siempre viendo las razones externas de por qué pasa eso, el síndrome de respirador bucal. ¿Ustedes ya han oído este síndrome de respirador bucal? Sí, ¿Han oído las características que tiene el paciente del respirador bucal? Bueno, se las voy a decir. sí, doctor. Es- Esta foto creo que la vimos en una clase anterior, no estoy muy seguro. Es una foto viejísima. Es una foto de un libro de los años 70 de odontología, en donde ya hablaba de esto. Entonces decía que habían niños que tenían ciertas características que nos daban la pauta para saber que era un niño respirador bucal. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y estas son ojeras, las fosas nasales se ven disminuidas, siempre andan con los labios abiertos. Puede ser por incompetencia labial, ya por un crecimiento vertical de tan crónico el problema, o puede ser porque están respirando por su boca. Tienen carita de cansancio, el crecimiento vertical está aumentado, o sea que si nosotros medimos los tercios faciales, nos sale el tercio inferior aumentado. Los patrones esqueletales son anormales. Esto tiene que ver con su crecimiento vertical y generalmente son patrones clase 2. Pueden presentar asimetrías faciales, pueden presentar alguna desviación nasal y casi siempre tienen depresión del tercio medio, o sea, depresión de el área de los pómulos. Fíjense en estos dos chicos. Ya me han dicho que la foto de arriba es el paciente cuando estaba más chiquito y abajo cuando estaba más grande. Ya me han dicho que es una foto de dos hermanitos, pero fíjense que no. Son niños que no tienen nada que ver. De hecho, el niño de arriba es salvadoreño, el niño inferior es mexicano. Lo que sucede es que los dos tienen las características del paciente tipo respirador bucal, en donde vemos ojeras. Fíjense que a veces pueden verse las fosas nasales colapsadas o a veces puede verse la nariz así como que muy eh, pequeña, como que muy eh, como constirpada, como con poco desarrollo, ¿verdad? Incompetencia labial, en este caso, en ninguno de los dos se le observa en la foto. Su carita de cansancio, que sí se le ve a los dos. Entonces, muchas veces cuando tienen esta carita de cansancio, tienen los ojos tristones, como se les puede ver, y a veces se les ve la esclerótica abajo de su iris, ¿verdad? Tienen crecimiento vertical, si se fijan en estos chicos, tienen caritas largas y si medimos los tercios faciales, podemos ver que los tercios inferiores son aumentados. Lo que decíamos, sus patrones esqueletales asimétricos. Fíjense que este chico de arriba, miren, se le ve una pequeña simetría del mentón hacia su derecha, desviaciones nasales, que en este caso no se notan mucho, y depresión de los pómulos. Ambos tienen esta zona abajo de los ojos deprimida. ¿Y saben por qué es? Porque como no hay flujo que pasa por la nariz, y acuérdense que al entrar por la nariz, este flujo de aire pasa por los senos paranasales. Aquí es donde tenemos los senos paranasales, abajo de donde se le ven sus ojeras, ¿verdad? Donde están los pómulos. Ahí tenemos los senos paranasales. Entonces, cuando no hay un paso de aire por ahí, no se desarrollan, porque estos chicos están respirando por su boca, no están respirando por su nariz. Entonces, como no hay una función tanto del órgano nasal como de los senos paranasales, no hay un desarrollo del tercio medio. Por eso se aumenta el tercio inferior. Y cuando los pacientes están respirando por su boca, creo que se los había mencionado antes, bajan la lengua y se activan los bucinadores. Vamos a ver eso más a detalle. Fíjense, este es un paciente ya adulto
ya mayor, que él creció con un síndrome de respirador bucal. Y miren todas las características que tiene. Entre estas, intraoralmente, podemos incluir forma de la arcada triangular. Estos pacientes tienen paladares profundos, pueden llegar a tener mordida cruzada. Fíjense cómo se le observa su mordida cruzada en el lado izquierdo. Pueden tener apiñamiento dental y especialmente mordida abierta anterior. Y facialmente vemos que tiene la esclerótica, fíjense en cómo si se ve muy marcada la esclerótica abajo en sus ojos, su colapso de la nariz, incompetencia labial y su crecimiento vertical aumentado, ¿verdad? Miren el tercio inferior desde el nasion hasta el mentón, qué aumentado está en este paciente, ¿verdad? Y este es un artículo, por si quieren tomar nota, que incluí, en donde es muy interesante, es gratis, este artículo lo pueden encontrar en internet, y habla que la expansión palatina rápida afecta la vía aérea superior, pero la afecta de una manera positiva. O sea, que recuerden que el maxilar es el piso de la nariz, ¿verdad? Entonces, al expanderlo, aumentamos el ancho de el piso de la nariz y aumenta el flujo de aire. Y en este artículo es bien bonito porque hacen una tomografía, como podemos ver aquí, y miden en la tomografía cuánto aumentó el flujo de aire y cuánto aumentó el diámetro de la laringe y la faringe. Entonces es muy, muy bonito. Fíjense que en congresos fuera he oído que ya los otorrinos ya están haciendo expansiones, o sea, están pidiendo a los ortodoncistas que le hagan expansiones maxilares con microtornillos, ya no soportadas en los dientes, para que sea un ensanchamiento del piso de la nariz más franco, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco del equilibrio neuromuscular. El equilibrio neuromuscular es sumamente importante y necesitamos comprenderlo muy bien. Es lo que yo les comentaba, de que si la lengua, como vemos en la imagen de aquí izquierda, tiene que ir en la parte alta del paladar, apoyada en los dientes anteriores y en los costados, como podemos ver en la de la derecha, tiene que ir apoyada en los molares superiores e inferiores para contrarrestar la fuerza de los buccinadores y que haya un equilibrio y se mantenga bien la oclusión. En pacientes que tienen frenillos linguales cortos, puede ser también una razón por la cual ellos tengan la lengua abajo y entonces se activen los buccinadores y compriman los molares hacia palatino, ¿verdad? Hacia el lado de la lengua y se causen esas mordidas cruzadas que hemos visto aquí. Entonces, en un paciente respirador, baja la lengua, se activan los buccinadores y por eso dan estas formas de arcada triangulares, ¿verdad? Lo mismo pasa en los niños que tienen hábito de dedo. Podemos ver aquí en la foto de la derecha cómo el niño con su dedo baja la lengua, activa su buccinador en bucal, en las cúspides de trabajo, ocluyendo. Pero cuando hay una compresión del maxilar, comienzan a chocar las cúspides entre sí. Esto aumenta la vertical y abre la mordida también. Entonces también puede darse en niños que tengan hábitos de dedo. Factores congénitos como este pacientito, en donde si ustedes se fijan,
había sospechas de que él tenía el síndrome de Cruzón. El síndrome de Cruzón es depresión del maxilar, este, ojos con exoftalmos, ¿verdad? Así saltones, tercio aumentado, vertical, incompetencia labial. Fíjense la mordida de este niño. Fíjense este paladar, esta arcada tan triangular y paladar tan profundo. Este paciente tuve que tomarle 2 veces la impresión porque no alcanzaba el alginato, no se, marcaba el fondo del paladar, y cuando salió parecía una pirámide. El paladar era una forma como triangular hacia arriba, y en él hice la expansión, tuve que hacerle 2 expansiones. Pero fíjense que en este chico se juntaban varias cosas para que su mordida fuera así. Dentro de algunos de los factores externos también tenemos problemas psicológicos o traumas o estrés, ¿verdad? Este niño desgraciadamente había perdido a su mami y él no vivía con su papá. Entonces él tuvo que irse con su papá, que ya tenía otra pareja y otra familia. Entonces para él fue bien traumático. Casi no comía y tenía problemas respiratorios. Entonces, todo eso se le juntó y causó este problema tan grande. Y además, tenía una discrepancia dentoalveolar súper marcada. Sus dientes permanentes, miren qué grandes son, entonces no cabían. Caso sumamente difícil. Entonces, vamos a hablar un poco de las maloclusiones transversales. Entre ellas podemos ver mordidas cruzadas. Todas estas que vemos aquí las vamos a ver detenidamente una por una. Vamos a hablar aclarar y que lo tengan muy en cuenta, que cuando hay mordidas cruzadas de un solo diente, el paciente generalmente no necesita una expansión, porque todos los demás están ocluyendo bien. Quiere decir que el que está en mordida cruzada es el diente en la maloclusión, y hay que corregir es solo ese diente. Y hago énfasis en esto porque, miren, yo con esta clase y con mi especialidad me fijo mucho en los tratamientos que hacen de expansión, ¿verdad? Que me llegan a la clínica o que veo en otros sitios. Y me he dado cuenta que hacen expansiones solo por un diente en mordida cruzada. Y eso no está bien. Cuando veamos digamos, un premolar o una sola molar en mordida cruzada, lo ideal es poner un aparato que tenga un resorte y solo descruce ese diente. Estas son mordidas cúspide con cúspide. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se recuerdan lo que les estaba diciendo unos minutos atrás, en donde los pacientes, cuando su arcada superior comienza a colapsar, no tienen ese traslape correcto, ¿verdad? Esa sobremordida correcta a los lados, y topan cúspide con cúspide, como vemos aquí? Fíjense en su lado izquierdo cómo chocan como filo con filo de las molares. También anterior apenas se da, ¿verdad? Si medimos el porcentaje de lo que cubren los dientes superiores, los inferiores, ¿qué será? Un 15% más o menos del diente. O sea, una mordida cruzada apenas, porque cuando muerden cúspide con cúspide, aumentan la vertical y separan la parte anterior, justo como estamos viendo aquí. Cuando es más marcado, puede haber una mordida abierta. Ahora, mordida en tijera o telescópica. Fíjense que esta es una mordida que causa mucho confusión, porque a veces me dicen, hay una mordida cruzada posterior. Mire, doctor, y por ejemplo, veamos esta foto. Creo que voy a poner una foto mejor.
superficie bucal de los inferiores, así como vemos en esta imagen superior. Ahí está, chivo. Ok, estamos, ¿verdad? Vale. Ok, seguimos. Entonces, esta es la anatomía de la expansión. Este es el maxilar, visto desde una vista, digamos, oclusal. Fíjense cómo se ve aquí. Se divide en tercios, ¿verdad? La premaxila, la parte media y la parte posterior del maxilar. Y esta sutura que vemos en el centro, que es la sutura media palatina, es la que se separa. Entonces, como pueden ver, el piso de la nariz está formado también por la unión de esta sutura. Entonces, cuando nosotros abrimos esta sutura, también se ensancha esta parte del piso de la nariz y mejora el flujo respiratorio. Aquí vemos un corte sagital. Fíjense cómo la sutura es la que forma todo este grosor, es bastante gruesa. Pero fíjense también acá en la imagen de la derecha, cómo es que está íntimamente relacionada con el piso de la nariz. Entonces, aquí pongo el ejemplo de un aparato expansor, como lo que va a hacer es que en este hoyito que vemos en el centro, ese es un tornillito que se va rotando y al mismo tiempo va separando las dos porciones, tanto derecha como izquierda del expansor, y este pasa la fuerza a través de premolares, molares y a veces otros dientes hacia las raíces, y entonces estas comienzan a transmitir esa fuerza al hueso del maxilar y inicia la separación de la sutura media. La expansión no es una expansión, eh, como le explico, recta o paralela, sino que es como en forma de abanico. Fíjense aquí a la derecha, como es como una forma de V, ¿verdad? Y se da más expansión en la parte anterior que en la parte posterior. De igual manera, aquí en la imagen de la izquierda tiene una forma como piramidal, o sea que el vértice va a ser en la parte superior de la nariz y la parte que más va a ensanchar es la parte donde están los dientes. Entonces, ¿qué sucede cuando se mueve una expansión y se separa la sutura media palatina? Se va a formar este diastema que estamos viendo. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando un paciente se está haciendo una expansión, se puede, a veces no se abre, pero en la mayoría de los casos sí se separa, lo que quiere decir que la expansión está siendo un éxito. Y se los comento porque a veces los papás se preocupan, ¿verdad? Por eso hay que decírselos de antemano qué va a pasar. Realmente a los chicos no les importa, ¿verdad? Ellos, más que todos los varones, ahí andan felices con su gran diastema, sonriendo. Acuérdense que todo mucho depende de la actitud también. Pero sí podemos ver aquí en esta imagen tomográfica cómo se separa, ¿verdad? Toda esta zona. Luego esa zona, cuando se separa la sutura y se rompe, quiero ver, más adelante tengo otra imagen. Esta sutura se va llenando de fibras colágenas y luego se rellena nuevamente de hueso, ¿verdad? Entonces, es tal como le explicaba, la forma de la separación como una forma de V, también aquí arriba como una forma de V invertida, y aquí vemos en una corte transversal como también hay mucho movimiento de los molares. Este es otro artículo, por si quieren tomarle nota, en donde evalúan todo el complejo de dentoesqueletal a través de una tomografía después de una expansión. Ok, entonces vamos a hablar un poco de las indicaciones para la disyunción. Primero, atresia.
Ustedes saben lo que es atresia. Atresia es como una compresión del arco. Por ejemplo, una arcada trésica era la de este chiquito que les expliqué que había pasado por muchas cosas. Esa es una arcada trésica, ¿verdad? Asociada a una discrepancia esqueletal clase 2. Vamos a ir viendo ejemplos uno por uno. Es más, veámoslo de una vez. Arco dentario superior asociado a una discrepancia esquelética clase 2. ¿Por qué? Porque lo que les decía, estos pacientes clase 2 casi siempre tienen de por medio un hábito o un problema respiratorio o algo así. Entonces, no solo se hacen clase 2, sino que se comprimen el maxilar. Es una indicación para una expansión, ¿verdad? Aquí podemos ver a esta pacientita como estaba antes, aunque no tenía una mordida cruzada, pero fíjense las inclinaciones que tienen sus piezas posteriores hacia adentro, ¿verdad? Por la compresión de los buccinadores. Y aquí está después que le realizamos su tratamiento de ortodoncia. Miren qué bonita quedó. También está indicado cuando tenemos una mordida cruzada posterior con una retrusión real o relativa del tercio medio facial en un paciente de clase 3. Entonces, primero se descruza transversalmente y fíjense que al descruzar el maxilar ya hay una pequeña proyección anterior de la premaxila o del punto A, digamos, ¿verdad? Que ya va ayudando a la corrección del paciente clase 3. O sea, casi siempre que se va a hacer una expansión, no es una regla, pero casi siempre que se va a hacer, perdón, una tracción con máscara facial, se hace una expansión. Ah, y tengo el caso de esta pacientita, fíjense cómo tenía ella clase 3, ¿verdad? Su mentón con una gran proyección, su tercio medio, aunque sí tenía unos pómulos bastante bonitos, pero sí deprimido, porque ella tenía un factor congénito. El papá y la mamá eran clase 3. El papá no era clase 3, no tan quirúrgico, pero sí la mamá. La mamá era muy quirúrgica y se iba a operar. Entonces, claro, eso es hereditario y fíjense ella, su maxilar, qué contraído, ¿verdad? Qué comprimido, con falta de crecimiento. Y miren la arcada inferior, bien desarrollada. Entonces, claro, ella necesitaba un tratamiento de máscara facial, pero antes la expansión para descruzar la mordida. Entonces, se le puso su aparato. Esto fue como unos 4 meses después, porque ya le habían erupcionado sus incisivos centrales. Y fíjense ya cómo se va viendo la parte posterior más bonita, ¿verdad? Ya más corregido. E inclusive su perfil va mejorando un poco. Esto fue más adelante. Aquí podemos ver su expansión ya terminada. Fíjense su arcada superior ya muy por afuera que la inferior. Y ella con su perfil también mejorando. Aquí ya está ocupando su máscara facial. Entonces podemos ver la corrección en esta fotografía, no solo antero-posterior, sino que también transversal. Aquí ya se le quitó su aparato. Y aquí fue, ya como yo la vi la última vez, ella se fue del país, no vivían acá, pero de aquí, aquí una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, la idea de tratamiento de esta chiquita, porque sus genes iban en contra de lo que queríamos, era corregir la mordida cruzada y corregir la mordida anterior para ver si el crecimiento mandibular estimulaba también su maxilar a seguir creciendo, ¿verdad? O sea, estamos como queriendo poner en orden su equilibrio neuromuscular. Y miren cómo cambia, ¿verdad? Miren cómo cambia los pacientes cuando se hacen este tipo de tratamiento. Miren, aquí la sonrisa, ella era, miren, bien bonita y ella era así como muy coquetita, ¿verdad? Esas chiquitas que son así todas como que fueran minimices, ¿verdad? Pero se sonreía así, imagínense, como que era viejita, no se le veían los dientes de arriba, solo los de abajo. Pero ya al descruzar la mordida, ya comenzó su sonrisa a mejorar.
Este ejemplo es otra indicación de expansión en una mordida cruzada total, en donde podemos ver que tiene mordida cruzada posterior y anterior en dentición primaria. Y adivinen quién era este chiquitín, el hermanito chiquito de la paciente que acabamos de ver antes. Entonces, obviamente él también tenía su genética en contra, solo que este chiquito tenía como 4 años y como se iban del país ya no le hice nada, pero los papás ya sabían cuál era el tratamiento que tenía que seguir más adelante. Y este es un caso clínico en donde igual vemos cómo hay un colapso. Fíjense, mordida cruzada derecha, mordida cruzada izquierda, mordida cruzada anterior. A esta chiquita le hicimos su expansión y fíjense cómo cambió. Miren cómo está ya más ancho. Y le pusimos 4 brackets para también echarle la mano un poquito a la parte anterior y que descruzara mejor su mordida. Y fíjense ya cómo proyectaba más sus incisivos anteriores, ¿verdad? Sus incisivos superiores, perdón. Esta es una superatresia, ¿verdad? Una superatresia del arco superior que presenta apiñamiento. Esta es otra indicación para expansión. Esta era una chica como de 13 años. Ella en la foto, ya la van a ver, se ve mayor, pero la edad de ella era aproximadamente 13 años y le salieron de esta manera sus premolares. Ella, pues, su maxilar ya de por sí estaba colapsado y tenía una discrepancia dentoalveolar bien marcada. Por eso es que todos sus dientes salieron con ese apiñamiento. Y aquí me gusta a mí hacer un ejercicio. Primero, vamos a hacerle su expansión. Fíjense cómo ese expansor tuvo que ser modificado de una manera muy peculiar, como que si fuera una mariposa, para que pudiera entrar en esta zona y poder hacer la expansión. Obviamente, esta paciente de arriba hay que hacerle extracciones, ¿verdad? Porque por mucha expansión que se haga, esos dientes no iban a caber. Entonces, el ejercicio que me gusta hacer aquí es preguntarle a mis alumnos qué extracciones hubieran hecho en la parte superior. Me gustaría oír sus comentarios. Tomen en cuenta que el primer molar está topando con el primer premolar completamente en el lado derecho, en el lado izquierdo como 1 milímetro de diferencia y todo el apiñamiento anterior que hay. Abajo ya se le hicieron extracciones de premolares por su apiñamiento, pero arriba no, porque arriba primero íbamos a hacer la expansión para ocupar todas estas raíces antes de hacer extracción para que movieran todo el complejo maxilar y lo ensancharan. A ver, Jocelyn, coménteme su opinión. Hola, doctor, buenas tardes. La, Yo, pues a mi criterio, pienso que y ha trabajado así el ortodoncista de la clínica, la 2.5 y la 1.5 sería bueno pues para la extracción, porque están fuera la, del arco, ajá. las segundas Las premolares. segundas premolares, ajá. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? Yo, hola doctor, buenas tardes. Hola. Bueno, yo quizás hubiera quitado la 4 porque también por la interferencia de cómo están los caninos. Ujú. Así es que fíjense que, ¿alguien más? Bueno, ya dijeron primeras premolares y segundas premolares. Aquí la situación es que el apiñamiento es tal que imagínense, si quitamos segundas premolares, casi que todavía no tenemos espacio para alinear el apiñamiento superior. Y lo mismo pasa si quitamos las primeras premolares. O sea, vamos a sustituir el espacio de las primeras premolares por las segundas y nos queda todavía limitado. Entonces, primero la expansión, fíjense cómo cambió de aquí, miren la foto de la izquierda, aquí ya ensanchó un poco, ¿verdad? Y luego procedimos a hacer las extracciones ya después que quitamos el aparato y las que decidimos quitar fueron
tarán, no se me asusten, las primeras molares permanentes. ¿Ya habían visto un caso de extracción de primeras molares? Son rarísimos, ¿verdad? Fíjense que les cuento, este caso yo lo hice en mi posgrado, no lo hice en mi clínica. Porque, bueno, para eso están los posgrados, ¿verdad? Tenemos que experimentar. Pero no experimentamos como para agarrar de conejillo de India a la paciente. Esto fue bien calculado y medido. Y por eso es que sabíamos que si quitamos primeras o segundas premolar, no nos iba a alcanzar el espacio. Entonces, en vista de que las cordales, y fíjense que aquí se iba sumando una, en vista de que las cordales venían bonitas y en buena posición, entonces tomamos la decisión de quitar primeras molares y comenzamos a hacer esto. Aún se puede ver la arcada, aunque tuvo una expansión, pero quizás la chica ya estaba más grandecita y la disyunción no se pudo lograr tanto, aunque sí ayudó, ¿verdad? Pero fíjense que a pesar del espacio de la primera molar, cómo todavía se ve el problema de apiñamiento y cómo está costando que alineen estos dientes. Miren abajo qué rápido. Ya se cerraron espacios, abajo ya está alineado. Y arriba sigue luchando. Ahí ya se va viendo mejor. Recuerdo que un profesor me dijo que pusiéramos este alambre, miren, externo, el cual no he vuelto a poner. O sea, en mi clínica no lo he hecho. Gracias a Dios que no me he venido un caso así de difícil, ¿verdad? Porque los alambres de ortodoncia no alcanzaban todavía a abrir esa arcada, o sea, estaban demasiado colapsadas y el hueso como que bien resistente. Entonces le pusimos este que se llamaba overlay, este alambrito. Y miren, ese sí ayudó bastante. Fíjense ya la arcada como se ve, ya con una forma más bonita, ya mordía mejor a los dos lados, ya su sobremordida más corregida. Aquí le faltaba un poquito, ¿verdad? Anterior como de sobremordida, pero ya gran diferencia. Y si no me equivoco, esta fue ya la última. Sí, esta fue la última vez que la vi porque pues yo terminé mi posgrado y ella continuó con su tratamiento, pero ya la dejé bien adelantadita. ¿Ah? Caso dificilísimo. Miren las cordales como que fueran segundas molares ya aquí, ¿ve? Entonces ya pasa el susto, ya cuando les enseño esta foto. Bonito el caso, ¿verdad? Bueno, sigamos. Otra indicación de expansión. Atresia superior con patrón de respirador bucal y paladar ojival. Esta es la mejor foto para ese ejemplo. Fíjense el patrón de respirador oral. Intraoral, recordemos que presenta inflamación de las encías, caries. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué un paciente respirador oral tiene encías inflamadas y caries? Yo les Por la explico. resequedad bucal tienen bastante serostomía, También, entonces eso influye, creo. sí, sí, así es. No hay una autolimpieza. No hay autolimpieza de los dientes. Recordemos que las caries, la saliva hasta tiene inmunolinas que nos ayudan a combatir un poco las bacterias en los dientes, ¿verdad? Pero cuando tenemos la boca seca, estas bacterias son anaerobias. Entonces, ellas actúan más rápidamente en los dientes. Y la inflamación gingival es por la resequedad, ¿verdad? Fíjense el patrón triangular y el ojival, ¿verdad? Miren aquí, se ve que viene el incisivo, que tiene que ir aquí en el centro y no va a caber. También está indicado en mordidas cruzadas unilaterales, como podemos ver acá. Y miren, estas mordidas cruzadas unilaterales, difíciles de diagnosticar, porque a veces no es que sean unilaterales, sino que a veces puede ser una alteración funcional. Por eso aquí abajo yo les pongo el origen. La mordida cruzada unilateral puede ser esquelética, en donde
Si veamos que este lado está más colapsado que este, puede ser dental, en donde veamos que el hueso está ancho arriba, pero la inclinación de los dientes va hacia adentro, así vamos a identificar si es dental o una alteración funcional. ¿Qué quiere decir alteración funcional? Que el paciente quizás tiene una mordida borde a borde, pero él no encuentra una comodidad para ocluir y entonces desplaza su mandíbula hacia un lado para buscar una comodidad en la oclusión y cruza la mordida de un solo lado. En cualquiera de las tres, una repercusión que va a tener en tener una mordida cruzada unilateral es la desviación de la mandíbula y por ende puede tener un crecimiento asimétrico el paciente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una alteración funcional, lo que yo hago es que siempre pongo una expansión, pero pongo pistas de mordida. Estas pistas de mordida hacen el efecto de una guarda, como cuando un paciente tiene problemas de ATM, que le pone una guarda para liberar la mandíbula. Pues es lo mismo con estas pistas de mordida, porque aquí, como la mandíbula está forzada hacia un lado, no está en relación céntrica, ¿verdad? Y también puede ocasionar problemas articulares. Entonces, al poner el expansor con pistas de mordida, ya se libera la mandíbula, llega a relación céntrica y ya se hace la expansión más parejita. Cuando es esquelética la mordida cruzada unilateral, hay una falta de crecimiento de la hemimaxila superior y una asimetría mandibular. Esto ya es cuando un paciente es adulto y ha crecido de esta manera. Veamos este ejemplo de esta chica. Fíjense esta chica, su oclusión, como está de atrapada, ¿verdad? La maxila y la mandíbula tira a la derecha. Cómo se observa su desviación facial. Obviamente ella era una paciente que tenía que haberse hecho un tratamiento quirúrgico. Tenía que haberse centrado su mandíbula quirúrgicamente y también posicionado su maxilar porque tenía un canteamiento del maxilar, o sea que la parte derecha estaba más baja que la izquierda ya esqueléticamente. Entonces, su asimetría no solo era mandibular, sino que era de toda la cara. Ella, por los medios que tenía, no pudo operarse y yo le hice una corrección solamente ortodóntica, que bueno, quedó bastante bien. Fíjense cómo su oclusión mejoró, pero facialmente esto no va a corregir la asimetría, ¿verdad? Sino que yo lo que hice fue acomodar los dientes a su asimetría. Hoy en día este caso lo hice hace como unos 15 años y esta paciente viene cada 6 meses. Es una excelente paciente y su mordida se ha mantenido muy bien y gracias a Dios no tiene problemas articulares porque cuando uno hace estos tratamientos y hace estas compensaciones en pacientes que esqueléticamente son asimétricos, pueden llegar a tener problemas articulares, pero ella súper bien. Entonces, hablando de las mordidas cruzadas unilaterales, ¿cómo ven esta? ¿Esta mordida será dental o será esquelética? A mí me parece que es más dental porque si se fijan, miren, tenemos que ver las bases óseas, ¿verdad? Fíjense la base ósea superior, como si se ve, perdón, no, esta es la esquelética. Fíjense cómo se ve esta parte más comprimida que esta, así es. Y se observa hasta aquí abajo que está más cruzada la mordida y se observa esta parte ósea más marcada. Y cuando es dental, la vemos como se ve acá, en donde vemos que la base ósea sí está más afuera, igual que el lado contrario, pero el diente lleva la inclinación hacia adentro, ¿verdad? Entonces, esta imagen que tenemos aquí es un ejemplo de una mordida cruzada unilateral dental y esta es unilateral esquelética, ¿verdad? También está sumamente indicada una expansión cuando tenemos una mordida cruzada bilateral y esto no es total, ¿verdad? La parte anterior está bien,
pero está cruzado de esta zona y está cruzado también de acá en sus molares permanentes. Entonces, cuando los niños están en dentición mixta, como en este caso, es importante hacer la expansión porque así corregimos sus molares permanentes y muchas veces ya los premolares al exfoliar y erupcionar ya vienen en una mejor posición, ya vienen descruzados, ¿verdad? Cuando se hace en dentición mixta, ya cuando se hace en permanente es un poco más difícil. Esta es otra indicación en pacientes que tienen hendidura palatina, sin embargo, para tomar esta decisión, no lo hacemos nosotros individualmente. Esto tiene que ir pre-platicado o preanalizado con el odontólogo o el maxilofacial o el cirujano estético o el otorrino que está atendiendo a este paciente. Recordemos que los pacientes de labio paladar hendido tienen mucha gente a su alrededor que los trata, ¿verdad? Entonces, sí se pueden hacer expansiones, pero tiene que estar todo con mutuo acuerdo previo. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de una expansión? Pacientes que no son cooperadores, pacientes con problemas psicológicos, y esto siempre remarco en este punto porque los pacientes que tienen problemas psicológicos pueden creer que esto es un castigo. Entonces, el paciente, digamos, más que problemas psicológicos, digamos, mencionémoslo como desarrollo mental en donde el pacientito entienda que lo que se está haciendo es por su bien y no es un castigo, ¿verdad? Muchas veces los papás no ayudan. ¿Cuántas veces han llegado a la clínica y les han dicho, portate bien o le voy a decir al doctor que te ponga un aparato? O portate bien o le voy a decir que te apriete el aparato fuerte. O portate bien o le voy a decir al doctor que te ponga una puya, le dicen. O sea, no ayudan en muchas ocasiones, pero sí es muy importante, bueno, también analizar el niño y los papás para ver si son pacientes que sí se les puede colocar este tipo de aparato, ¿verdad? Lo que les había dicho antes, está contraindicado en pacientes que tengan mordida cruzada de un solo diente. Esto de pacientes clase 2 óseas, fíjense que es un poco controversial, porque hay pacientes clase 2, como vimos antes, en donde tienen colapso maxilar y hay que hacer una expansión. Lo mencionan aquí porque lo que sucede es que muchas veces los pacientes clase 2 tienen problemas verticales de crecimiento y cuando se hace una expansión y no se hace bien, puede aumentar la vertical. Entonces, sí, yo diría que no es completamente una contraindicación cuando se hace de una manera calculada en donde el paciente el paciente clase 2 no vaya a empeorar su problema vertical. Y también está contraindicado en pacientes que tengan apiñamiento sin una mordida cruzada y que no tengan problema transversal. Y esto lo menciono porque muchas veces dicen, como tiene apiñamiento, le voy a hacer expansión. Entonces con la expansión va a ganar espacio y ya va a poder alinear. Y el paciente como que es peineta, le queda en la boca, ¿verdad? Porque la han forzado a meter los dientes. Entonces, recuerdan que el que tenga apiñamiento no es una indicación para expansión. La expansión está indicada cuando tiene un problema transversal. Súper importante. Otra contraindicación parecida a la de clase 2 es pacientes que tienen mordida abierta anterior. Por lo mismo que la expansión puede aumentarte la vertical y la mordida abierta puede abrirla más. Entonces hay que hacer expansiones con control vertical. Todo esto va de la mano, pues, en pacientes que sean muy verticales, por lo mismo que estoy mencionando antes. Y esta última sí es importante, en pacientes que tengan una asimetría maxilar o mandibular. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente asimétrico y hacemos una expansión, puede empeorar el problema. Primero hay que revisar por qué está asimétrico, ver si va a ser un paciente quirúrgico muchas veces y después tratar la expansión. Puede que llegue a ser una expansión quirúrgica.
Y fíjense en esta imagen. Esto es como para reforzar un poco las contraindicaciones en pacientes clase 2 o en pacientes verticales o en pacientes con mordida abierta. Miren esta línea que estoy señalando aquí, la que no es punteada. Esta línea marca dónde llegan las dos cúspides de los molares, ¿verdad? Las dos cúspides forman esta línea. Cuando se hace la expansión, ahora vamos a comenzar a ver las punteadas. Las molares se bucalizan, pero resulta que la cúspide palatina, esta que estamos viendo acá, se extruye. Y por eso la línea que veíamos continua, ahora es esta línea punteada, ¿verdad? En donde continúa poniendo las dos puntas de la cúspide y fíjense cómo se inclinó. Entonces, cuando un paciente muerde sobre la línea punteada, va a aumentar su vertical. ¿Me expliqué o quieren que haga un poco más de énfasis en esto o lo explique mejor? Sí, porfa, explíquelo un poquito más, doctor. Vale. Fíjense en esto. Olvidémonos de las molares. Yo no sé si me ven en el video. Tenemos una molar acá, ¿verdad? Entonces, si nosotros la empujamos hacia afuera haciendo la expansión, va a hacer este movimiento, que sería el movimiento que vemos punteado. Hagamos de cuenta que mi dedo pulgar es la cúspide palatina. Si nosotros hacemos una expansión y la molar hace esto, la cúspide se extruye, la cúspide baja. Y esa va a ser la línea punteada que vemos acá. O sea que la línea continua pasa a la posición que tiene la línea punteada. Esto hace que la extrusión de las cúspides palatinas sea mayor y cuando muerde el paciente, topa las molares antes de tiempo y esto aumenta la vertical. ¿Sí me expliqué mejor? Al aumentar la vertical, puede empeorar una mordida abierta, puede ser un paciente clase 2 más clase 2 o un paciente vertical más vertical. Entonces, lo que hay que cuidar en una expansión es que no pase esto, que las cúspides no se vayan a hacer como un efecto de campana, ¿verdad? Que se abran. ¿Quedó más claro? Sí, doctor. Ok, si no, cuando nos veamos la otra semana, se los dibujo y se lo explico mejor, ¿ok? Aquí hay otro ejemplo de lo mismo. Fíjense, ahora, este ejemplo es similar, solo que es en un corte coronal. Aquí es como que estuviéramos viendo el maxilar desde arriba y como que esta fuera la sutura que baja. Entonces la abrimos y en la parte posterior, fíjense cómo se ve este exceso que estoy señalando y este exceso se comprime con la parte posterior del hueso y tira el punto A hacia adelante. Por eso vemos aquí la parte anterior de donde está la separación de la premaxila, que sería esta, más adelantada de esta línea, que si lo vemos arriba, estaba coincidiendo con la parte anterior. Entonces, por eso es que la expansión ayuda a los casos de clase 3, porque cuando se hace este movimiento, ya hay una posición más anterior, que es la que vemos aquí abajo del punto A. Igualmente, si no lo comprenden, si quieren, lo discutimos cuando estemos presencial, ¿les parece? ¿O sí se entendió? Sí se entendió, doctor. Va, perfecto. Bueno, si no, ahí me recuerdan, ¿ok? Sigamos. Esta es una sobreposición de una cefalometría en donde vemos cómo se ha adelantado también el punto A y fíjense cómo aumentó la vertical. Si vemos la de la derecha, la línea continua es cómo comenzó y la línea punteada es cómo terminó después de una expansión que no fue bien realizada. Entonces, por eso es que se hace tanto énfasis en que la expansión tiene que ser bien hecha. Este es otro artículo
que habla también de la respiración, ¿verdad? Cómo mejora con la expansión. Pueden buscarlo, son artículos muy bonitos y muy interesantes. Y aquí él enseña cómo hubo un cambio también a nivel nasal y también muestra en la imagen de la derecha cómo después de una expansión se hace el diastema y después el solo se regresa. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes para el diagnóstico de una mordida cruzada? Vamos a ocupar la historia clínica, en donde tenemos que consultar a los papás si ha habido problemas respiratorios, hábitos, ¿verdad? Luego la evaluación clínica, tenemos que sacar modelos de estudio o escaneo. Una tomografía también ayuda mucho porque la tomografía nos va a enseñar cómo están las vías aéreas, si están colapsadas. La radiografía cefalométrica puede ser una postura anterior. ¿Cuáles son los factores considerados en la expansión? Que vamos a ocupar la expansión. Y para esto tenemos que sacar el índice de Pont, que no vamos a hablar mucho de eso, es una fórmula que nos va a decir si la arcada está colapsada, pero a mí me gusta hacer una más sencilla, por eso es que no nos vamos a meter más en esto. Hay otra manera de evaluar que es con el índice de Korkhaus. ¿Se acuerda que en los antecedentes hablé de Korkhaus? Y esta reglita lo que hace, la que vemos acá, Lublita te dice, según ese ancho, cómo debería de ser la expansión y entonces ahí uno calcula cuánto tiene que expander. Pero a mí la que más me gusta es esta, que es la que dan Bishara y Stanley. Y ellos hacen lo siguiente, miden abajo primero los molares inferiores de cúspide a cúspide, luego miden arriba y a la longitud de los inferiores se le suma 2 o 3 milímetros. Perdón, se le suma 1.6 por lado. 1.6 a hombres y 1.2 a mujeres. Entonces, es más fácil saber cuánto vamos a expander midiendo la arcada inferior, que es la que tiene que sobrepasar la arcada superior, que haciendo tantas fórmulas como vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar nosotros la vertical? Esto que vemos acá, que está rodeando a las muelas, son pistas de mordida. Son las que les hablaba que yo ocupo para que la mandíbula se suelte y llegue a relación céntrica. Y además las pistas de mordida nos van a ayudar a que no haya ese movimiento de campana que estuvimos hablando antes. Entonces, vamos a entender cuál es la configuración de la premaxila para la expansión. Esta es una configuración normal en donde nosotros vemos el fondo del vestíbulo y vemos aquí el reborde donde está el reborde gingival y tienen que tener dos líneas paralelas. Este es un patrón de contracción basal, en donde la parte superior está colapsada, está contraída y las molares están inclinadas hacia afuera. Esta es la configuración más difícil de tratar. Aquí lo que se recomienda es hacer una expansión con microtornillos fijados al paladar y no tocar los dientes, porque al hacer la fuerza en los molares, esta configuración o esta posición puede continuarse. ¿Me explico? O sea, sí va a expander, pero siempre se va a mantener con esa forma como de V invertida. Y esta es la más favorable para una expansión, en donde la compresión no es basal, sino que es dentoalveolar. Entonces aquí hacemos la expansión
y ya al expander las molares llega a una configuración más paralela parecida a la primera que vimos, ¿verdad? Entonces, al evaluar la cantidad de expansión y de corrección, necesitamos decir cuál es el tipo de expansión que queremos, si es una expansión palatina lenta o si es una expansión palatina rápida. La expansión palatina lenta es una activación semanal y el movimiento, esta expansión, no es tanto para una disyunción palatina. Esta expansión es más para hacer una expansión dentoalveolar. Tiene un componente más dental que ortopédico. En cambio, la expansión palatina rápida se va a hacer diaria y esto se hace para que la transmisión de las fuerzas de expansión sean más directas y más rápidas al maxilar y pueda haber una disyunción palatina, hay un efecto ortopédico. Entonces, la expansión palatina lenta se hace una semanalmente, puede llegar a durar hasta 6 meses. Entonces, produce menos resistencia en los tejidos circundantes del maxilar y si hay una disyunción o si hay alguna separación de algún elemento óseo, es más su formación de la sutura, o sea, su corrección posterior a la separación es mejor, es más lenta. Los cambios esqueléticos son muy pocos, entre 15 y 30%, dependiendo de la edad. Más que todo es Doctor, una... ¿y hasta qué edad se puede hacer expansión? Ah, ya vamos a hablar de eso. Mi recomendación es mientras más chiquitos, mejor. ¿Ok? Y no estoy hablando de un niño de 2 años, de 3 años, ¿verdad? Estoy hablando de un niño entre 6 años a 12. Ese rango es el mejor para una expansión. La expansión palatina rápida se hace a diario y se expande de 0.5 a 1 milímetro y dura aproximadamente un mes, ¿verdad? Esto se trata de que haya una inclinación mínima dental y que la transmisión de la fuerza sea directo al hueso, que no dé chance de que el diente se mueva. El rango de separación es de 0.2 a 0.5 milímetros por día y puede llegar hasta un ensanchamiento de 10 milímetros. El cambio esquelético se calcula en un 50%. O sea que si expandimos 10 milímetros, puede ser el tornillo, puede ser que solo 5 sean en el hueso. Y así es como vienen los aparatos de expansión Hyrax, ¿verdad? Hay de 7, 9, 11 y 13 milímetros. Aquí se ven cerrados del lado izquierdo y aquí del lado derecho se ven ya expandidos en su totalidad. Entonces, como pueden ver, tiene 2 patitas a los lados. Estas patitas se doblan y se soldan en bandas, ¿verdad? Y apoyados a los lados para que, pues, al expander, empujen. ¿Qué tipos de aparatos hay? Podemos ver que hay aparatos fijos como estos y hay aparatos removibles como estos. Los aparatos removibles, el doctor Tins identificó 4 elementos importantes, que son la rigidez, si tiene o no coberturas oclusales, como las podemos ver aquí, aunque estas coberturas oclusales de esta foto, se fijan, tienen como indentaciones. A mí me gustan las coberturas oclusales lisas, que son como guardas y planas. También tenemos que tomar en cuenta el rango de expansión y la higiene. Cuando hablamos de la higiene, obviamente el aparato removible es más favorable porque se lo quita, se hace una higiene y se lo vuelve a poner. El problema es que se lo ponga. Entonces, tenemos los aparatos fijos como estos. Estos son mini expansores y puede variar la posición del tornillo. Si se fijan, este es más posterior, este es más medio y este es intermedio, dependiendo de dónde queramos que sea más la expansión. Entonces, se coloca más anterior o más posterior. Este es un expansor tipo Hyrax, que es como el que vimos ahí atrás, que traía las 2 patitas rectas y fíjense aquí como ya se modifican, aquí la podemos ver mejor, se modifican en los lados y hace solda acá
y ya producen una mejor expansión, ¿verdad? Este aparato es muy bueno, es el que más se usa. Está el aparato Haas, que el aparato Haas venden el tornillo individual y se hace en acrílico. Puede ser removible o puede ser fijo. En este caso el ejemplo es fijo. Fíjense cómo aquí se ven las bandas, igual acá se ven las bandas. Y el doctor Haas, su idea era que el acrílico se apoyara sobre el paladar y entonces también produciera como que una fuerza, como que ayudara a que no fuera solo desde los dientes. Este es un expansor muy raro, que es en abanico, en donde se separa de aquí arriba. O sea, aquí arriba se va expandiendo y él tiene un vértice aquí abajo, tiene como una bisagra y se abre como en abanico. Este es un ejemplo de un expansor en abanico, solo que es, digamos, tipo Haas, que lleva acrílico. Fíjense cómo está aquí atrás, donde se va abriendo. Entonces, este paciente tenía los incisivos laterales por detrás de los incisivos centrales, tenía mordida cruzada también, pero lo que más se buscaba era expander la zona de la premaxila. Entonces, se hizo este diseño y se comenzó a tratar, y fíjense ya la separación que hubo aquí, y ya posteriormente los dientes se pudieron acomodar mejor. También existe, y cada día es más común, aquí en El Salvador ya lo estamos haciendo también, la expansión fijada en el paladar con microtornillos, así como vemos acá. Aquí el cuidado que hay que tener es que la arteria palatina pues está ahí en el camino, entonces hay que tener muy claro dónde se va a colocar los microtornillos. Ahora se está haciendo con una tomografía y se hacen guías de colocación de microtornillos, así como que fueran los implantes dentales, ¿verdad? Con guía. Entonces, aquí donde ven es que van los microtornillos, que son estos que vemos de esta forma. Yo tengo una clase de microtornillos, por cierto, solo de microtornillos, la di la semana pasada. Vaya, fíjense, este caso, como pueden ver, es un adulto. Yo no he hecho expansión en adulto. Este es un artículo, creo que por ahí sale más adelante. En él pusieron estos 4 microtornillos en el paladar. Luego le cementaron el expansor y le hicieron la expansión y le separaron la sutura media. Yo creo que a este pobre caballero le ha de haber dolido un poco, ¿verdad? Porque pues ya imagínense cómo está esa sutura. Sí, ahí está. Este es un artículo de un caso clínico. Es en una expansión asistida por microtornillos en paciente adulto. Lo que quiere decir que en pacientes adultos sí se puede llegar a hacer expansión, pero pues yo no lo hago. Este es otro tipo de aparatos que ya casi no se ocupan. Es un cuadra helix porque lleva 4 resortes que les dicen helix a los resortes, y o puede ser en W como el que vemos en el centro, o una combinación de ambas como el de la derecha. Este expansor casi no se ocupa porque no tiene un buen control, o sea que este expansor está abierto y cuando se cementa en las muelas tiene que comprimirse y se deja ahí apretado, entonces es incómodo y le duele al paciente. Están los expansores removibles, como este que vemos aquí a la izquierda. Este lo hacemos bastante en la universidad, en pregrado, o sea, en la carrera, ponemos muchos expansores de este tipo. Tenemos este que es en abanico removible, fíjense cómo está aquí la bisagra. Y este inferior, que quiero aclarar que no hay expansión inferior. En inferior, acuérdense que no hay una sutura media que separar, entonces la expansión inferior es netamente dentro alveolar. Esta casi no la hago. En la universidad hemos puesto un par de estos, pues porque son otro tipo de pacientes que necesitan cuando necesitan un poquito de ensanchamiento anterior, se puede hacer, pero tomando en cuenta muchas cosas porque pueden producir de más indicada para la expansión. Entre 12 y 13 y entre 14 y 15 los hombres.
Pero esto hace énfasis en que en estas edades es donde los niños tienen el pico de crecimiento y entonces en teoría va a ayudar a que combinemos la expansión con crecimiento y por eso recomiendan en esta edad. Sin embargo, yo personalmente recomiendo lo que les dije antes. Mientras más pequeño, mejor. Entre 6 años y 10 años, los resultados son súper buenos y rápidos. Y los niños son más colaboradores. Les gusta más andar estos aparatos. Ya un niño de 14 años no se va a querer poner un expansor. Tuve una chica que tenía una mordida cruzada. Ella tenía 13 años. Le hicimos su radiografía carpal para ver si estaba indicado. Todavía tenía crecimiento y no ocupó el expansor, porque ella ya está en la pubertad, entonces ya quiere verse mejor, no quiere andar ese tipo de aparatos y fue un lío. Ya después le tuve que hacer extracciones y le puse brackets, pero ¿verdad? Pero rápidamente nosotros tenemos que ver este cartílago que estoy señalando acá, en el tercio medio del dedo, que sea menos ancho que el hueso del dedito. Fíjense aquí, ya es más ancho, quiere decir que ya el crecimiento está a punto de eh, terminar, ¿verdad? O cerca de terminar el pico. Este es un estudio. Miren los creadores de este estudio. Esto lo hicimos en la universidad, este artículo, en donde quisimos ver si coincidía la edad carpal con la edad cronológica y la edad dental. Muy bonito. Este artículo lo llegamos a presentar hasta en Nueva York. Fíjense. O sea, fue excelente. Y esto es algo importantísimo que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dicen, he oído antes, o colegas o alumnos. Es una cruzada superior, ¿verdad, doctor? Sí. Pero dejémoslo que crezca. Quizás cuando crezca va a desarrollar la arcada. Pero fíjense que no es así. Miren esto que les voy a explicar ahorita. Vamos a ver aquí arriba donde estoy señalando, donde dice el número 1. Miren esta línea. A los 7.6 años de edad, miren el ancho que tiene. Y miren a los 26 años lo único que se desarrolla. Casi nada, como 2 milímetros a cada lado. O sea, los pacientes, el ancho que tienen de arcada cuando salen sus primeros molares, prácticamente es el ancho que va a tener. Es muy poco lo que desarrolla. Entonces, por eso es bien importante hacer la expansión temprana. Con la edad no se va a descruzar una mordida. Es muy poquito lo que crece transversalmente. Y abajo también. Lo que pasa es que los crecimientos están, los centros de crecimiento de esta zona no están en la zona de los dientes dentoalveolar, están en los huesos de la cara. Ups. Por eso vemos que aquí ensancha su mandíbula, hay crecimiento vertical que es en los cóndilos y también en el mentón, pero en esta zona es más que todo un desarrollo dentoalveolar. Y así es como vemos la sutura cuando va comenzando a unirse. Aquí en la lámina del centro es una sutura cuando todavía están niños, entonces separar esto es mucho más fácil que ya cuando está adulto, que está de esta manera, ¿verdad? Entonces, ya para separar una sutura de este tipo hay que fracturar el hueso y entonces hay dolor, puede haber inflamación, que si lo hacemos cuando la sutura está como en la lámina A. Y entonces, ¿se puede hacer una disyunción en un adulto? Yo no lo he hecho, pero la literatura dice que sí. Y aquí, bueno, en ese artículo que yo vi, en donde hacían una expansión en un adulto, habían problemas, ¿verdad? Un porcentaje presentó recesiones gingivales, otro reabsorciones radiculares. En la mayoría no se observó un diastema cuando se hizo la expansión, o sea que no se separó bien la sutura. Dicen que
se consigue la separación de la sutura palatina, pero las estructuras circundantes están más rígidas y más solidificadas. Entonces, es bien difícil la separación. Todas las demás estructuras empujan de regreso y vuelven a colapsar. Y en algunos pacientes hubo dolor e inflamación. Y aquí vemos un caso en un adulto sujetado con microtornillos y también sujetado dentalmente, y se consiguió esta separación, una gran separación. Pero este es el caso que yo les comenté, que los hallazgos que hicieron al final, ¿verdad? Dehiscencias, recesiones, de reabsorciones radiculares. Entonces, no vale tanto la pena. Aquí le hicieron la tomografía y este es el artículo de donde lo saqué. Entonces, en estos pacientes adultos que necesitan expansión, que sí se puede hacer a veces quirúrgica, pero tiene como que muchos efectos secundarios, lo que se hace es una expansión asistida, que se llama SARPE. Esta es un análisis de un anteroposterior, nos vamos a detener ahí. Entonces, este es un ejemplo de una expansión quirúrgica, ¿verdad? Primero se coloca el expansor pasivo, así como lo vemos ahorita. Después se abre el fondo del vestíbulo de esta manera, como que si fueran a hacer una Le Fort, ¿verdad? Se levantan colgajos y luego esta sutura aquí arriba se rompe. O sea, aquí con una fresa abren acá y abren acá, y en ese momento hacen la expansión completa. Y aquí vemos el ejemplo. Así es como entró el paciente. Aquí ya estaba el proceso quirúrgico iniciado y aquí está ya el tornillo. Miren, aquí estaba cerrado y aquí ya está abierto, ¿verdad? Se le hace la expansión en la misma y luego se sutura. Y en general, ¿cuáles son las posibles complicaciones de cualquier expansión, ya sea en niños, adultos, en todos? Primero, puede haber una necrosis aséptica con una hiperplasia de la mucosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces hay expansores que se pueden clavar en el paladar y pueden dar una... y se acumula comida, entonces puede haber una necrosis aséptica. Puede haber una fractura del proceso alveolar vestibular, o sea, que haya la fuerza de separación del paladar y que la sutura no se abra tanto y la resistencia del proceso alveolar vestibular se fracture. Nunca me ha pasado, ni lo he visto, gracias a Dios. Otra complicación es que si el tornillo no se coloca justamente en el centro del paladar y se coloca en una mal posición, puede hacer una expansión asimétrica, una expansión no correcta. También puede haber una impactación del aparato en el paladar, como podemos ver aquí. Este tipo de aparato es un aparato que, recuerden, es el que les expliqué que es un arco en W y no tiene mucho control. Por eso es que este fue abriendo, abriendo, abriendo y se clavó en el paladar. La peor complicación que puede pasar es que un paciente aspire la llavecita, que es la que se ocupa para activar el expansor, como podemos ver aquí en la radiografía. Por eso es que a mí me gustan los expansores que traen este mango azul rojo. Es este mango azul grande. Me estoy delirando. Este mango, porque este mango, aparte que es más fácil para hacer la expansión, pues no se lo va a tragar. Pero también hay artefactos como este que vemos aquí abajo, que es de hule. Este se estira y entonces ven en la puntita ahí que se ve un hoyito. Ahí meten la llavecita y esto se lo ponen en el dedo. Entonces si se zafa o algo, solo lo ala y ya no se lo traga. Entonces, estimadas doctoras, ¿tienen alguna pregunta?
Si tienen alguna duda, se la puedo contestar ahorita y si no, me la pueden volver a hacer cuando nos veamos la otra semana y con gusto se la resuelvo en el momento. ¿Les parece bien? Sí, Gracias, doctor, doctor. muchas gracias. Ok, y me gusta terminar. Miren, esta clase como la doy tanto, hasta le meto así frases inspiradoras, vean. Y esta es una que me gusta mucho, porque muchas veces, especialmente cuando estamos más jóvenes, vean, queremos cambiar el mundo y queremos hacer cosas para que todo cambie, pero es bien difícil cambiar el mundo. En cambio, una persona no puede cambiar el mundo, pero sí le podemos cambiar el mundo a una persona, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo como odontólogos, como ortodoncistas, como odontopediatras, el ayudar a estas personas que quizás están hasta deprimidas por un problema dental o un problema estético, yo no sé, o de función también. Y cuando lo corregimos, le cambiamos la vida a estas personas. Entonces, esta es una pues frase que me gustaría que siempre la recuerden porque es muy especial y es real, ¿verdad? Así es que bueno, chicas, aquí acaba la clase. Espero que les haya gustado. Todavía nos quedan varias clases más. Espero verlas la otra semana. Vamos a tener laboratorio de cefalometría. Son los mismos materiales que habíamos pedido en la ocasión que no lo pudimos hacer. Nos vamos a ver allá en la universidad a la 1 el viernes, ¿ok? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, doctor. Está a bien, doctor. ustedes, Gracias, muchas doctor. gracias, se me cuidan mucho, que descansen el fin de semana y nos vemos pronto. Gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches, doctor.